Reinhard Koselleck, como ya anticipamos, fue la figura clave en la renovación de la historia intelectual en Alemania. Él fue quien proveyó los fundamentos teóricos para la elaboración del diccionario de conceptos políticos fundamentales en Alemania, el Geschichtliche Grundbegriffe o GG en su forma abreviada, una obra monumental cuya producción se extiende a lo largo de 30 años. De la misma solo se han traducido algunas voces, pero la producción individual de Koselleck se encuentra mayormente disponible ya en nuestro idioma. Bueno, allá ahí pueden ver algunos de esos textos fundamentales en español. Futuro Pasado, el primero de ellos, es el más difundido y con el que conviene comenzar para los que quieran introducirse en su pensamiento. Los estratos del tiempo, el que le sigue, uno que compilé yo, reúne escritos más recientes suyos. Lo mismo que el último, Historias de Concepto. El tercero es una polémica muy interesante que tuvo Koselleck con Gadamer. Como vimos entonces en la clase anterior, la escuela de Cambridge va a replantear los enfoques tradicionales de la historia de ideas, introduciendo la consideración de la dimensión del lenguaje ignorada por esta, la dimensión pragmática, es decir, los usos del lenguaje. La escuela alemana de historia de conceptos, en cambio, va a permanecer en el mismo plano del lenguaje que era propio de la historia de ideas, el plano semántico, los contenidos referenciales de los discursos. Sin embargo, va a venir a problematizar él mismo, introduciendo, como veremos, la cuestión de la radical indefinibilidad de los conceptos políticos y sociales fundamentales, los cuales van a ser plurívocos por naturaleza. La historia conceptual de Koselleck retoma en un sentido el proyecto de Dilthey de una crítica de la razón histórica, aunque será crítico de las filosofías neokantianas y en particular de la tradición de Ideengeschichte, de la historia de ideas asociada a ella. Según dice, esta lleva a deshistorizar las ideas para convertirlas en especies de sustancias transhistóricas. Desde su perspectiva, el hecho mismo de pretender escribir, por ejemplo, una historia de la idea de democracia desde la antigüedad hasta el presente resultaría absurdo. El concepto antiguo de democracia no tenía nada en común con lo que nosotros entendemos por tal. El demos era en realidad el pueblo bajo, la democracia era el gobierno de los pobres. La idea de que democracia, como asociada a la idea nuestra de que todos gobiernan y todos son gobernados, del pueblo como una totalidad unificada, les resultaría absurda para los antiguos. Para ellos, si unos gobiernan, otros deben ser gobernados. Bueno, entonces, hacer así una historia de la idea de democracia implicaría entonces una aspiración arbitraria, porque lleva a crear una entidad ficticia fundada en una recurrencia puramente nominal de un término que no remite a nada en común. Si a lo que nosotros hoy llamamos democracia le hubiésemos dado algún otro nombre, se disolvería esa imagen de aparente continuidad. En última instancia, lo que sostiene una historia tal es un mero accidente lingüístico. Así, para construir su objeto, la historia de ideas debe abstraer las ideas de su historia, obviar las transformaciones significativas que experimentó y convertirlas en suerte de entidades eternas. Solo así puede delimitar su objeto. Como dice la máxima nietzscheana que Koselleck adoptará como su lema, solo lo que no tiene historia puede definirse. Hay que decir que dicha objeción, si se la toma demasiado literalmente, resulta injusta. Al igual que la History of Ideas de Glabschoy, la Ideengeschichte no desconoció el hecho de que las ideas, como la de democracia, etc.,
modificaron su sentido a lo largo de los siglos o con los traslados geográficos, disciplinares, etc. Sin embargo, es cierto aún que ésta no puede prescindir del supuesto de un sustrato invariable que subyace por debajo de los cambios históricos. Para delimitar su objeto, tal tradición debía presuponer que por debajo de esos cambios significativos que experimenta una idea, persiste aún cierto núcleo conceptual que permite identificarla como una misma idea y trazar su recorrido a través de los diversos contextos en los que apareció. Si entre una definición de una idea y otra no hubiese nada que permaneciese, entonces ya no sería la misma idea, serían dos ideas distintas. Bueno, vemos aquí nuevamente la necesidad de apelar a algún sustrato unitario subyacente que asegure la inteligibilidad histórica. Y es aquí también que aparece la crítica de Koselleck, la diferencia fundamental que establece entre ideas y conceptos. Según señala Koselleck, la imposibilidad por parte de esta tradición de Ideengeschichte de pensar la radical historicidad de las formaciones discursivas tiene en última instancia fundamentos conceptuales. Para esta, al igual que ocurría con la History of Ideas, si bien las ideas cambian con los contextos de enunciación, entre unas y otras hay solo un vínculo externo. La eventual aparición o desaparición de una idea en un determinado contexto marca solo una circunstancia externa a ella. No forma parte integral de su sentido. Para Koselleck, por el contrario, solo cuando un término o idea se carga de connotaciones particulares diversas, se convierte en lo que él llama un concepto. Y cito: una palabra se convierte en un concepto si la totalidad de un contexto de experiencia y significado sociopolítico en el que se use y para el que se use esa palabra pasa a formar globalmente parte de esa única palabra. Y es ello, como decía, lo que le confiere a los conceptos ese carácter plurívoco. Tras la historia de un concepto, entonces, no subyace ningún núcleo ideológico común que garantice su consistencia semántica. De allí que no se lo pueda definir. Pretender hacerlo representaría una intromisión subjetiva arbitraria por parte del historiador. Si tenemos diversidad de definiciones muy distintas entre sí y aún opuestas entre sí de un mismo concepto, ¿qué nos autoriza a nosotros dictaminar cuál de todas ellas es la verdadera y respecto a cuál las otras serían meras aberración? El punto, sin embargo, es que todo concepto en su misma serie de desplazamientos, sin embargo, aunque no tiene una unidad, van articulando un cierto entramado simbólico, como las vivencias paradigmas, si recuerdan, que va conectando estas diversas experiencias históricas. En cada concepto se encontraría sedimentado como en capas estratigráficas un tejido vivencial. Un concepto, dice Koselleck, vuelve así sincrónico lo diacrónico, y de allí deriva para él la característica fundamental que distingue a un concepto, que es su capacidad de trascender su contexto originario y proyectarse en el tiempo. Y también es aquí que radica su interés histórico. En efecto, la historia conceptual se recorta de la historia social, adquiere un carácter propio para él, porque solo ella puede proveer claves para reconstruir procesos de largo plazo. Los conceptos, en definitiva, en la medida que sirven para articular significativamente las diversas experiencias históricas, que forman redes discursivas que atraviesan las épocas
y trascienden las esferas de sociabilidad inmediata, sirven de índice para las variaciones estructurales. Pero por otro lado, si éstas actúan retrospectivamente como índice efectivo de tales transformaciones, es porque son al mismo tiempo un factor para su constitución. De hecho, los conceptos proveen a los actores sociales las herramientas para comprender el sentido de su accionar. Elevan la experiencia cruda o Erfahrung, la pura percepción de hechos y acontecimientos, en experiencia vivida, Erlebnis. Como vimos ya en Dilthey, solo en la medida en que resultan significativos los meros hechos se vuelven hechos propiamente históricos. Así, de este modo, conectan también entre sí las diversas vivencias en unidades de sentido. Actúan como soporte para sus conexiones estructurales. Ahora, si bien la historia conceptual, por un lado, para Koselleck supera y trasciende la historia social en cuanto articula redes significativas de largo plazo, es al mismo tiempo deficitaria respecto de esta, porque nunca la agota. Los hechos sociales, lo que llama la trama extralingüística, rebasa el lenguaje en la medida en que la realización de una acción excede siempre su mera enunciación o representación lingüística. Ello explica por qué un concepto en tanto cristalización de experiencias históricas puede eventualmente alterarse, pueden frustrarse las expectativas vivenciales en él sedimentadas. Para retomar el planteo de Dilthey, esto permite explicar cómo alguien puede proyectarse un fin que sin embargo no haya sido antes experimentado como un valor, que nos forma ya parte de nuestro espacio de experiencia presente, ganando así nuevo significado. Habría pues hablar de un doble exceso o rebasamiento en la relación entre historia conceptual e historia social, entre el nivel del lenguaje y el nivel extralingüístico. En fin, entre estructuras y acontecimientos. Él retoma de alguna forma la idea de Braudel de la temporalidad, la larga duración que corresponde a las estructuras y la pequeña duración o el acontecimiento que señala los momentos de quiebra de las estructuras. La pregunta que surge aquí es cómo es posible que un concepto se rebele contra sus mismos presupuestos. Ningún concepto, dice Koselleck, y aquí cito nuevamente, puede ser tan nuevo que no esté virtualmente constituido en la lengua dada y no tome su sentido de un contexto lingüístico heredado del pasado. Fin de cita. En definitiva, ¿cómo es posible el cambio en la historia conceptual? Esto lo lleva, como vimos, a apoyar al postulado de la existencia de una instancia externa a la propia historia conceptual que puede explicar las transformaciones al nivel de los horizontes del sentido dentro de los cuales los conceptos se despliegan, es decir, a la historia social. Como vimos, quebrados los supuestos teleológicos, los propios sistemas no podrían explicar por sí mismos cómo estos se transforman, lo que vuelve imprescindible invocar la acción de alguna instancia trascendente a los mismos, sin poder, sin embargo, dar cuenta de ella. Llegado a este punto, en el momento de dar cuenta del cambio conceptual, la teoría koselleckiana va a encontrar su límite, el cual no es en realidad un problema exclusivo a ella, como vimos, sino que allí se hace manifiesta una aporía inherente a todo un régimen de saber, que es aquel surgido en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, como resultado de la quiebra de las visiones teleológicas de la historia y tensionados por la antinomia entre sistemas autorregulados y acción intencional subjetiva, es decir, entre estructuralismo y fenomenología. Esto vamos a verlo más adelante. Antes vamos a volver sobre cuáles son los aportes de Koselleck a la
a la historia intelectual.